posteriormente a hacer los videos de calidad que se escuchan a través de YouTube. Así es. Bueno, Giovanni, tenemos ya en línea aquí al abogado Irán Paz, donde justamente vamos a hablar de qué se trata ese tema del child support en todos los detalles. Muy buenas tardes, abogado, y qué bueno tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa Conéctate con TFKJ. Muy buenas tardes a ustedes y no, el placer es todo mío. Muchas gracias por tenerme. Abogado, gracias siempre por colaborar. Y bueno, todos hemos en algún momento escuchado este término, esta expresión, el child support, la manutención, el término de la manutención. Pero primero empezando, para luego ir a otro tema un poco diferente que también está relacionado con el child support, ¿qué es específicamente el child support aquí en nuestro estado de la Florida? Bueno, el child support es lo que se llama, o lo que diríamos en español como la manutención para los niños menores de edad. ¿Ok? La obligación de child support se establece cuando la mamá o el papá presenta una petición para establecer la paternidad legal del padre o para establecer ese child support. Una vez que eso se haga, va a haber por ley, se permite que se puede ir para atrás retroactivamente hasta 2 años. ¿Ok? 30 ese caso. Y el punto de partida donde empieza la obligación es desde el último día en que los padres vivieron juntos. ¿Ok? La fecha de separación donde los padres vivían juntos. Entonces se calcula la obligación que debería haber pagado el papá o la mamá mensualmente por la cantidad de meses retroactivos, se ve cuál es la cantidad total que había pagado, se le sustrae la cantidad que se pagó durante ese tiempo y la diferencia va a ser ese child support retroactivo que después se va a pagar poco a poco. Muchas veces las personas se asustan porque es un child support retroactivo de 15 o 20 mil dólares o algo así. Eso no se paga de un golpe, eso se va a ir pagando de una manera mensual que como regla general va a ser alrededor de un 10 a un 20% de la cantidad mensual corriente. O sea, cuando se calcule la cantidad mensual que te toca pagar de child support, Ujú. se le suma un 15, perdón, de un 10 a un 20% y esa es la cantidad que vas a pagar hacia ese child support retroactivo. En términos de cuáles son los factores de cómo calculamos al child support, hay dos factores fundamentales. Uno va a ser el time sharing, que es las noches Ujú. que mamá o papá pasa con el niño, y el otro factor va a ser el income de cada uno de los padres. Ok, o sea, es decir, el tema de las noches, ¿cuánto es, cuánto debería pasar el padre con el niño para poder calificar? El número está entre 72 y 75 noches al año. 72 pudiera ser suficiente. A mí me gustaría, como dice, errar en el cuidado y sería unas 75. Y es muy importante que los oyentes entiendan la palabra noche. Yo no te puedo decir cuántas veces yo he tenido clientes que yo le pregunto, bueno, actualmente, ¿qué tiempo estás pasando con el niño? El cliente dice, todos los días. El niño está conmigo todos los días. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que después por la noche va para la casa de la mamá a dormir. Ujú. Y eso quiere Correcto. decir que el papá tiene 0 noches para el propósito del cálculo de child support al año, recibe 0 de crédito. Y lo mismo sería, vuelvo y repito, como me hiciste la pregunta, si no llegas a esas 72 a 75 noches anuales, es lo mismo que 0. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Hay dos factores adicionales que no te mencioné, o sea, principalmente estaríamos hablando del el income de cada uno de los padres y las noches, eso es lo principal, pero también se debe factorizar en ese cálculo del child support la cantidad de dinero que los padres pagan para o seguro médico del niñito o para el cuidado del niño, lo que se llama child care, que puede ser cuando el niño es más pequeño, obviamente conocemos como el daycare o la guardería, o cuando ya el niñito está un poquito más grande, que va a la escuela, pero necesita lo que se llama el after school care, porque el papá y mamá trabajan, right? La escuela se acaba temprano y hay que hacer un after school care o en el verano, como conocemos el summer camp. Eso también debe de ser factorizado en ese cálculo de child support.
Abogado, ¿y qué pasa con los pagos de este child support si el niño se muda a otro estado? Eso es muy buena pregunta. O sea, primero que todo, ahí estamos tocando otro tema muy importante que pudiéramos estar hablando por horas después, que es el tema de la relocalización. ¿Ok? So, para que uno de los padres, una vez que haya ya una orden finalizada de time sharing, si alguno de los padres quiere mover, cualquiera de los dos, porque las personas piensan generalmente que es la mamá la que tiene obligación o el padre que tiene es más tiempo con él, pero cualquiera de los dos padres que una vez que haya una orden finalizada que establezca el tiempo con el niño que se quiera mudar más allá de 50 millas, tiene que hacer una petición para relocalizarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces si te vas a relocalizar, el niñito se va a ir más allá de 50 millas, muy probablemente eso va a estar afectando la cantidad de noches al año que vas a tener con el niño. Porque vamos a suponer, si estabas viviendo dentro de la ciudad y tenías una buena frecuencia anual con el niño, vamos a suponer alrededor de unas 140, 160 noches al año, lo cual es un crédito bastante significativo. Imagínate, cuando el niño se muda para otro estado, no vas a tener, básicamente vas a tener tiempo solamente en el verano o en las vacaciones de invierno, algo así, que muy difícilmente vas a llegar por mucho que trate, la matemática no va a dar para llegar a esas 75, 72, 75 noches al año. So, eso va a impactar, muy probablemente, va a impactar ese cálculo de child support muy fuertemente. Abogado, y una pregunta que se hacen muchas madres que están en esta situación, pero no precisamente hablando de una unión legal. Y la pregunta mía me refiero a lo siguiente: ¿se puede solicitar que el padre o la madre, por supuesto, pague el child support aunque no hayan estado casados? Sí, definitivamente, el child support no tiene nada que ver con el estatus legal. El child support es básicamente la obligación que tiene el padre y la madre de mantener al niño. Y muy importante que hagas esa pregunta, porque sobre todo para los hombres, la idea general esa que se ha hecho muy popular de que no se quieren casar y demás, porque piensa que estarían asumiendo responsabilidades adicionales. Wow, la noticia del día, aunque no estés casado, hay un niño, tienes la responsabilidad legal de mantener a ese niño, lo que no tienes derecho. O sea, es muy interesante, tienes la responsabilidad legal de pagar el child support, pero no tienes ningún derecho legal sobre ese niño hasta que no se establezca tu paternidad legal sobre el mismo. So, sí, la respuesta es, lo que pasa es que hay que hacer el proceso legal, right? Habría que hacer el proceso legal de establecer esa petición para establecer el child support y se puede ir después retroactivamente para atrás hasta 2 años. Abogado, y antes de dejarlo con Giovanni, que tiene algunas preguntas para usted, un oyente nos escribe por mensaje y nos pregunta que si él puede modificar una orden de sustento, es decir, el child support, si se declara en bancarrota. So, definitivamente el child support siempre se puede modificar. Ahora bien, la bancarrota es una cosa diferente, right? La bancarrota tiene que ver no tanto con el income, tiene que ver con la cantidad de bienes y deudas que tenemos, right? Cuando el balance de las deudas es significativamente superior al balance de los bienes que tenemos, ahí es cuando la persona hace el proceso de bancarrota para hacer esta estabilización financiera, right? Pero no tiene tanto que ver, si te pones a ver, con el income. Child support es basado en income. All right? De la misma manera, no importa si tú eres millonario, right? Si tú tienes muchos bienes y eres millonario, pero no tienes income, o sea, no estás generando income, entonces child support se va a ver afectado por eso. So, lo que nos interesa para el cálculo de child support va a ser el income. Ahora bien, si estás declarando bancarrota, o sea, lo que quiero decir es que el, el elemento importante no es si estás declarando bancarrota o no, es si tu income bajó. Y si tu income bajó, definitivamente puedes pedir o solicitar una modificación de child support. De la misma manera que también pudieras hacerlo si el income de la otra persona varía. Si el income de la otra parte sube, también pudieras hacer o solicitar una modificación de child support. También pudieras solicitar una modificación de child support si la otra persona no está ejerciendo la cantidad de noches que le toca con el niño. O sea,
vamos a suponer que al padre se le dio un crédito por 100 noches al año. Obviamente eso le reduce la obligación de child support y después el padre empieza a no buscar al niño esa cantidad de noches. La madre pudiera solicitar una modificación de child support y ojo, ese es el único caso donde la modificación de child support sería retroactiva al momento en que se entró la sentencia final de child support. Son muy importante para los hombres, sobre todo, cuando tengan una orden de child support final que te otorga cierta cantidad de noches al año, es muy importante cumplir con eso y tratar de ejercitar o ejercer todas las noches que te dio el acuerdo que entraste. Va a haber emergencias, right? La vida pasa, tenemos circunstancias, o va a haber momentos donde no podemos pasar una noche o algo así, pero hay que tratar de minimizar eso, y si perdemos una noche, tratar de hablar con la otra persona para ver si podemos hacer un make-up, right? Y reponer esa noche que perdimos. Excelente. Abogado Irán Paz, ¿cómo está usted? ¿Cómo andamos, Giovanni? Un abrazo muy grande y muchas felicitaciones por todo el éxito que estamos teniendo por allá. Gracias, muy amable. Abogado, una pregunta así de manera, yo siempre ando metido con la parte migratoria. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una de las situaciones que puede suceder, y esto para nuestro radioescucha de 1450 AM 101.9 FM, estamos en vivo, abogado? ¿Qué pasaría si una persona se casa y tienen un niño, y pero posteriormente estas personas se divorcian, y ese niño, la mamá no tiene todavía una documentación legal? Esa persona puede ir al departamento de Child Support a denunciar y a ponerle a esta persona, aunque no esté legal en los Estados Unidos. 100% la respuesta es sí. O sea, los derechos. Acuérdate que el child support, Giovanni, nosotros pensamos comúnmente que es que el child support es para la persona que lo recibe, o sea, para la mamá o el papá, generalmente la mamá, right? Sí. Pero no es así. El propósito legal del child support es para el beneficio del niño. O sea, lo recibe la mamá, pero en realidad es para el beneficio del niño. Sí. Entonces, el estatus migratorio de la mamá o del papá va a ser irrelevante. De hecho, te digo más, puede que el estatus migratorio de la mamá sea una desventaja para el papá por el siguiente motivo. Si la mamá no tiene permiso de trabajo, correcto, ¿ok? Entonces la corte ni siquiera va a poder imputar salario mínimo para el propósito del cálculo de child support si la mamá no está ganando dinero. Mientras que si la mamá fuera una persona con permiso de trabajo, entonces la corte pudiera imputarle el salario mínimo a la hora de calcular ese child support, lo cual quiere decir que la cantidad de child support sería más baja. O sea, si no la hay mamá ningún, está trabajando. no hay ningún impedimento de llevar a esta persona a la corte. Desde el punto de vista de ley de familia no vas a tener ningún tipo de impedimento y no debería de ser, porque volvemos al tema, el hecho de que, o sea, tu estatus migratorio, right, no tiene ningún tipo de relevancia cuando estamos hablando de la necesidad del niño o la niña. Muchísimas gracias, abogado. Y de la misma manera tampoco debe de tener ninguna relevancia en si eres buen o mal papá. Eso no, al final del día no debe tener relevancia. Abogado, una consulta importante. Sabemos que el tema de el dejar de pagar en la manutención o el child support pues puede afectar, de hecho, hasta el tema del trabajo. ¿Qué nos podría decir acerca de esto? Bueno, el dejar de pagar el child support puede hasta ponerte en la cárcel, ¿ok? Porque vamos a recordar que cuando el child support lo vas a pagar cuando está una orden establecida, es una orden de la corte, ¿ok? So, si no pagas el child support, potencialmente eso te va a poner en peligro de una moción para hallarte en desacato a esa orden de la corte. Entonces, generalmente lo que va a pasar es, los jueces van a tener una audiencia,
van a ver el motivo por el cual tú no has pagado ese child support, y si la corte entiende que fue de manera intencional, que simplemente no lo quisiste pagar porque no quisiste, entonces te hallan en desacato, y muy comúnmente lo que hace es que ponen una cantidad mínima y el juez te dice, ok, tienes 10 días, y en estos 10 días tienes que aparecerte con el recibo de que pagaste X cantidad de dinero, o vienes a entregarte que vas a ir preso hasta que pagues esa cantidad. All right? Entonces es muy importante que las personas entiendan que el child support hay que pagarlo. Puedes tener muchas consecuencias, como te dije ya, puede ser desacato, hay veces que puede resultar en suspensión de licencia de conducir. eh, cuando el child support retroactivo también se acumula en un nivel muy alto, las personas, sobre todo las personas que son ciudadanos americanos, van a tener problemas para renovar los pasaportes. So, es muy importante eh, pagar el child support, y también tratar de eliminar ese child support retroactivo. Yo tengo muchas veces que le explico eso a los clientes, porque ellos piensan que como el retroactivo se paga tan poquito, right, de manera mensual, muchas veces piensan que no es importante. No, sí es importante, es muy importante eliminar ese child support retroactivo poco a poco. Y ahora voy a entrar en el territorio de nuestro amigo Nicolás Aguado, que sabe más de inmigración que yo, pero en muchos casos, all right, tengo entendido en los casos de inmigración, que cuando la persona está haciendo las aplicaciones, right, para ajuste de estatus y demás, muchas veces te van a estar pidiendo documentación que enseñe que has pagado de manera correcta el child support, o que has prohibido dinero para el niño menor de edad. Abogado, y antes de irnos a una pregunta muy rápida que de pronto se la hacen muchos de sus clientes, los acuerdos en efectivo, ¿por qué le hablo de esto? Porque muchas personas, o bueno, ahora hay la ventaja de que se utilizan las aplicaciones como el Cash App, el Venmo o inclusive el Zelle para poder transferir dinero. En este caso, que los padres no tengan legalmente una manutención, que haya un juez pues dado la orden y que esté hecho por medio de la corte. ¿Cuál beneficio o qué puede afectarle a un padre que de pronto diga, bueno, ya me están imponiendo un child support, pero yo nunca le he dejado de dar dinero a la madre de mi hijo para sus gastos? Exacto. So, bueno, me gusta mucho el uso de ese tipo de aplicaciones. Te explico por qué. Porque a la hora de calcular el child support retroactivo, el que tiene la obligación de demostrar, o sea, de presentar evidencia de esos pagos de child support, va a ser el papá. ¿Ok? O sea, tú puedes haber pagado $1 millón y la mamá dice, no me pagó ni un centavo, aunque sea verdad. Si no presentas la evidencia, es como si no pasó ese pago. Entonces, ese sistema de pagos electrónicos es muy bueno, porque es muy fácil, right, sobre todo cuando pasan varios años, de demostrar, all right, de tener acceso a esa información electrónica. So, por esa parte es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que el child support no es algo que tú puedes llegar a un acuerdo, ¿ok? Para que los oyentes entiendan. El papá y la mamá se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a tener un acuerdo, yo te voy a pagar $500 mensuales de child support. Ok, perfecto, tenemos un acuerdo. Ese acuerdo no es válido, ¿ok? Si la mamá se pone brava o el papá, cualquiera de los dos se pone bravo, va a la corte, establece un caso, el child support se va a establecer de manera retroactiva, como le expliqué, y va a ser la cantidad que había que pagar. Ahora, lo bueno es que si tú pagaste esos $500, ese crédito se te va a dar mientras que lo puedas probar. Por eso es muy importante. Como repito, me gusta mucho el uso de Cash App, ¿cómo se llama el El otro? Venmo, Cel. Zelle. Yeah. Tengo que ponerme un poco más joven en ese sentido yo, y saber ese tipo de aplicaciones. Pero bueno, el punto es que es muy bueno, ese tipo de pagos electrónicos creo que es muy eficiente. En el pasado las personas pagaban mucho eh, eh, con cheques y money order, sobre todo. El money order, pero no me gusta el money order, porque como no hay un tracking, y entonces ¿qué pasa? Que con los años se va borrando esa evidencia, y entonces no me gusta. Me gusta la idea de tener algo que tengas un electronic backup, right? Que puedas girar para atrás y buscar la información electrónica, ahí la tienes. Así es. Abogado, ¿y cómo nos podemos comunicar con usted
para poder tener una cita directa? Con mucho gusto. La oficina de nosotros está localizada en 4160 West 16 Avenida. El número de suite es 304A y eso es en Hialeah, Florida 33012. Y nuestro número de oficina es el 305-755-2500. Ahí estamos a la orden. Perfecto, abogado. Bueno, esperemos tenerlo aquí pues la próxima semana, ya que obviamente vamos a estar hablando también de un tema súper importante que es el DUI, pero vamos a coordinar con usted a ver qué día puede venir aquí en vivo. Seguro que sí. Un abrazo muy grande. Saludos a todos y felicitaciones nuevamente, ¿ok? Gracias, abogado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y si usted necesita una cita directa con el abogado Irán Paz o la abogada Jessica Ariste, puede llamar al 305-755-2500. 305-755-2500. Lo importante que es estar asesorado, Giovanni, sobre todo cuando hay términos de la ley que se desconocen y que pueden beneficiar a ambas partes. Es correcto, Wendy. Yo creo que el abogado Irán Paz tiene la preparación, tiene el conocimiento de poder darte una información que en realidad sale de las personas experimentadas. Mira, uno de los temas sería que aquellas personas que nos escuchan, que no tienen algún estatus definido aquí en los Estados Unidos, pueden llamarlo y acuérdate, lo que él dice en este momento no es para darle el dinero a la esposa o a tu ex esposa, es para la manutención del niño. Y muy interesante también lo que él comenta con respecto a quiénes son las personas que tienen la tutoría, la custodia, perdón, del niño. En dado caso, a veces pensamos que la mamá es por tradición que tenga la custodia del niño, O se pueden pero invertir. va a depender del tiempo, de las noches que pase con el niño. Quiere decir que si el papá, por ejemplo, la mamá le da el niño de lunes a viernes y solo para que duerma, porque el niño va a la escuela temprano y por las noches se lo dejan al papá, pues automáticamente el papá es el que va a tener la custodia en la corte. O de igual manera, si la mamá trabaja y el papá no se hace responsable del niño por las noches y la mamá se hace responsable y el papá solo se hace responsable los fines de semana, una vez a la semana, pues ahí tendría la mamá un poco más de ventaja. Yo creo que esto va a depender y hablamos de los trastornos que tienen las personas y creemos que estamos haciendo el bien para tratar de mantener una relación. Por ejemplo, hay papás, yo fui niño y yo recuerdo de que si en tu atmósfera familiar existe algún tipo de problema en el área matrimonial, de los padres que no se ponen de acuerdo o no están bien familiarmente, pues entonces todo eso lo está absorbiendo el niño. A veces que nosotros le preguntamos al niño, ¿por qué bajaste la calificación? ¿Por qué ya no eres honor roll? O ya tú ya no eres, pues no sabemos la cantidad de problemas que está teniendo el niño cuando escucha a los padres y no se logra concentrar en lo que es su hogar,